Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy estaremos realizando nuestra última sesión con la última parte que corresponde respecto a los entregables y a las 3 secciones últimas que contiene el aplicativo con respecto al informe de rendición de cuentas y la 5ª sección referida al informe de transferencia de gestión. Primero, expresarle mis disculpas. El día de ayer tuve un problema familiar suscitado con un problema de salud con mi hijo y bueno, no pude estar presente en la reunión de anoche. Ojalá les hayan avisado a tiempo. Y bueno, el día que quedamos para hoy día retomar esta clase y vamos a comenzar sin mayores preámbulos, ¿sí? El día de ayer estuvimos viendo los registros que se tienen que realizar y toda la metodología que se tiene que emplear para el uso de las diferentes secciones que contempla la parte primero, la sección 1, referido a los sistemas administrativos. Entonces, nos quedó por terminar el sistema administrativo de inversiones y el sistema administrativo de control. Entonces, comenzamos con el sistema administrativo de inversiones. En este sistema contempla 2 anexos, ¿ya? Uno referido a inversiones públicas y el otro referido a las obras públicas, ¿ya? Tiene que ser llenado por todos, en la medida que le corresponde. Hay ejecutoras que capaz no realizan obras públicas, como por ejemplo las direcciones regionales de educación, de salud, a lo mucho algunos llegan solamente hasta IOARS, en fin, pero en caso tuvieran en ejecución obras públicas, bueno, tendrán que llenar. Inversiones públicas, sí creo que la gran mayoría realiza inversiones de todo tipo. En ese caso van a tener que llenar. En primer lugar, los anexos, porque llenando estos 2 anexos van a tener el insumo para poder registrar en el aplicativo lo que corresponde respecto a estas 2 partes. ¿Y qué es lo que viene, qué es lo que se pide, tanto en el rubro de inversión pública como en obras? En inversión pública vamos a encontrar que se nos va a solicitar información respecto a información registrada en el aplicativo a nivel de código único de inversión sobre proyectos de inversión, o las inversiones referidas a optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, las famosas IOA, ¿no? ¿Qué más? Información sobre el estado de la ejecución física, económica y financiera de las inversiones públicas, de los pliegos y las unidades ejecutoras. Cómo es que está el avance, ¿no? De la ejecución, tanto a nivel físico como económico, financiero, ¿no? El estado situacional de las inversiones públicas que se encuentran en el Banco de Inversiones administrado por el MEF, la información de los montos pendientes por pagar de las inversiones públicas, tanto a nivel de pliego como de una ejecutora, y registrar el estado situacional de las inversiones públicas a la fecha de cobro. Esto referido al anexo 3.1 de inversiones, y en cuanto al anexo 3.2 de obras, es información similar, todo respecto a la información registrada en el aplicativo a nivel de código único de inversiones sobre obras públicas. Ahí vas a tener que incluir información sobre el estado de la ejecución también, física, económica y financiera, información parcial también del estado situacional de las obras públicas del Banco de Inversiones, información de los montos pendientes por pagar de las obras públicas, de los pliegos y las unidades ejecutoras. Y cómo registrar asimismo el estado situacional de las obras públicas a la fecha de cobro. ¿Quién va a proveer esta información? Lógicamente, las unidades encargadas de formulación de proyectos, de la ejecución de proyectos de inversión y obras que se encuentran en cada entidad, ¿no? En caso corresponda, en caso tenga. Unidades, las áreas de ingeniería de obras, ¿no? Entonces, estas son las unidades que van a tener que llenar esta parte, ¿no? En el aplicativo, ¿qué es lo que vamos a llenar? Cuando ya no es que tengamos llenos los anexos, ahí vamos a poder nosotros describir en el aplicativo ya la cantidad total de inversiones cerradas, la cantidad total de inversiones activas, el costo total de las inversiones activas a la fecha de corte, el pago total de las inversiones activas a fecha de corte y el saldo de las inversiones activas a la fecha, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tener que llenar directamente en el registro. ¿Pero de dónde lo vamos a sacar?
una vez que terminemos de llenar nuestros anexos. Y esta es la información que se llena en cada anexo. Esto es lo que se pide llenar. Código único de inversiones es el código de la inversión. Nombre de la inversión pública, tenemos que poner el nombre de la inversión tal cual. Tipo de inversión, si es un proyecto de inversión o es una IOR o algún programa de inversión, ¿no? Modalidad de ejecución, si es que es de administración directa por parte de la misma entidad o es una administración indirecta por contrato. También puede ser a través de una asociación pública o privada o núcleo ejecutor o a través de obra pública. Estado de la inversión, pondremos si está activo o cerrado. Fecha programada de fin de ejecución física de la obra o del proyecto. Fecha programada de término de acuerdo al formato 7. El formato 7 son los formatos que, como ustedes saben, se manejan dentro del sistema INVERTP, ¿no? Fecha real del fin de ejecución física y la fecha programada de término de acuerdo al formato 12B. El avance físico real es en porcentaje, ¿ya? Acumulado del avance físico de acuerdo al formato 12B. Fecha total de la inversión pública, costo total de la inversión pública a la fecha de corte, que es el costo actualizado de la inversión. El pago total de la inversión pública a la fecha de corte es el devengado acumulado registrado en el CIOF. Y el saldo por pagar es la diferencia, ¿no? Del costo actualizado con el devengado acumulado. Esto es con respecto a las inversiones. Y con respecto a las obras, igual, ¿no? También tiene una parte que se registra directamente en el aplicativo, ¿ya? Y para poder llenar esa parte directamente en el aplicativo, vamos a tener que llenar primeramente los anexos. Igual, vamos a pedir la cantidad total de obras públicas, que es, tenemos que contar la cantidad de obras que estamos registrando en el anexo. Cantidad de obras públicas en ejecución, igual, es una sumatoria de todas las obras que están en ejecución y registradas en el anexo 3.2. La cantidad de obras en ejecución, la cantidad de obras que tenemos paralizadas, todo esto se va a salir, son de poner números de cuántas son, cuántas obras, cuántas, información general de todas las obras que se hayan registrado en el anexo 3.2. Y este es el anexo 3.2, ¿no? Código de Infobras es el código generado por la Contraloría para la identificación única de la obra. Código único de inversiones es el código del proyecto según el banco de inversiones. Nombre de la obra, registra el nombre de la obra según el expediente técnico. Modalidad de ejecución, registrar lo que corresponde, ¿no? Si es por contrata o es por administración directa. El estado de la ejecución de la obra, hay que registrar lo que corresponde, ¿no? Que puede ser en proceso, que si ya se convocó, con firma del contrato, pero sin inicio de ejecución. Puede ser en ejecución, cuando ya inició el plazo contractual de ejecución. Si es una obra paralizada, cuando se detiene la ejecución de todas las actividades. Es una obra culminada, cuando ya se verificó la fecha de terminación de la obra y que queda pendiente de recepción. Perdón un ratito, mil disculpas. En cuanto al monto contratado, registrar el monto del contrato de ejecución de la obra y registrar el monto aprobado en el expediente técnico. En cuanto a la fecha de término programada, hay que registrar la fecha de término que se ha programado según el plazo de ejecución establecida. Fecha de término real, hay que registrar la fecha de término, anotar en el cuaderno de obra y aceptado por el supervisor o inspector de obra. Todos estos datos se extraen básicamente del cuaderno de obra, todos estos datos últimos, de las valorizaciones realizadas, y en esto mucho van a tener responsabilidad pues quienes tengan cargo de ejecución de las obras, ¿no? El área correspondiente. Así que, estimados amigos, ustedes no se preocupen si es que ustedes no están a cargo de estas, de registrar esta información, pues los que manejan esto son los ingenieros, básicamente, los que están con el CIAF, y ellos van a tener que registrar esta información, que básicamente es información que también se encuentra registrada en Infobras, ¿no? Y que es de uso obligatorio su registro. Aquí está el enlace donde ustedes pueden descargar todos los dos anexos que existen con respecto al sistema administrativo de inversión pública. Ahora vamos a ver el último sistema que quedó pendiente el día de ayer, que es el sistema administrativo de control. ¿Qué es lo que hay que llenar con respecto a este sistema administrativo?
Algunas divisiones solamente para recordar, porque ya hicimos la vez pasada la teoría de esto, de este sistema. El informe de control, ¿no? ¿Qué es el informe de control? El informe de control es el documento que expone por escrito los resultados de la realización del servicio de control, sea este control simultáneo o sea este un control posterior, ¿no? Si es un servicio de control posterior, todos va a terminar en su respectivo informe, ¿no? Y como todo informe de control, va a tener recomendaciones. ¿Y qué es una recomendación? Es la medida concreta y posible que se expone en el informe de control, con el propósito de mejorar la eficiencia de la gestión de la entidad, así como para el inicio de las acciones legales y administrativas. ¿Qué quiere decir? Que cada informe de control siempre, aparte de tener todo el desarrollo de lo que se ha hecho, termina en dos partes finales, ¿no? Las conclusiones a la que arriba y las recomendaciones. Estas recomendaciones, como les dije en clase pasada, tiene tres tipos de recomendaciones. Una referidas a los procesos de mejora, que te recomiendan a ti implementar acciones para que mejore algún proceso de tu entidad, con miras a revertir aquella situación adversa que se ha encontrado en el servicio de control. Y las otras dos recomendaciones son una de tipo administrativo, cuando recomiendan instaurar un procedimiento administrativo que lleva el deslinde de responsabilidades administrativas. Y el otro es recomendaciones de tipo de inicio de acciones legales, ¿no? Donde ya recomiendan al procurador público de la entidad inicie aquellas acciones que permitan arribar a la determinación de responsabilidades civiles y o penales. Entonces, ahí está justo lo que les decía, ¿no? O recomendaciones orientadas a mejorar la gestión, recomendaciones orientadas a determinar inicio de acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades, y el otro es el que lleva a determinar responsabilidades civiles y penales a través de las acciones judiciales que correspondan. Pues son tres tipos de recomendaciones que las entidades están en obligación de implementar frente a que se hayan encontrado situaciones adversas, situaciones que ponen en peligro el logro, la consecución de los objetivos institucionales y metas institucionales de tu entidad. En ese sentido, es obligación de una entidad cumplir con el 100% de las recomendaciones, sean de tipo de mejora, de gestión, sean de tipo de acciones administrativas o sea de tipo de acciones legales. Pero estas recomendaciones tienen un proceso, ¿no? Un proceso de seguimiento, que es lo que justamente la Contraloría vigila que las entidades cumplan, ¿no? Y ahí está el registro del informe de control en el Exhausto. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los servicios de control que realizan las entidades tienen que estar registrados en el aplicativo que ha dispuesto la Contraloría. En ese aplicativo se registran todos los hechos que se han encontrado en el servicio de control, las conclusiones y sobre todo las recomendaciones, ¿no? Entonces, este sistema permite que la Contraloría esté al tanto de cómo van evolucionando el cumplimiento de las respectivas recomendaciones que han concluido en sus servicios de control. El plan de acción es un documento importante, que tiene que formular la entidad y que va a dar sustento al inicio del proceso de implementación de las recomendaciones. Por eso que cuando llega un informe de servicio de control te dicen, ¿no? Le damos plazo de 20 días para que haga llegar su respectivo plan de acción donde se indique, ¿no?, cuáles son las acciones preventivas correctivas que va a tener que realizar la entidad con fines de levantar las observaciones que ha encontrado Contraloría en su servicio de control. Entonces, somos nosotros los que tenemos que realizar ese plan de acción. Funcionario público responsable del monitoreo. Todas las entidades, de acuerdo a la directiva de Contraloría, tienen que designar un funcionario responsable del monitoreo de las recomendaciones de los informes de control. Este funcionario normalmente es la máxima autoridad administrativa de la entidad. Es quien elabora, suscribe y remite el plan de acción hacia los órganos de control. Y el especialista OCE es aquel auditor del órgano de control que es quien está solicitando la información que sustente el cumplimiento de las actividades que tú has registrado que vas a hacer en el plan de acción. Es quien finalmente validará si lo que tú estás enviando
como evidencia, sustenta lo que tú has realizado en tus planes de acción. Entonces, esta es una persona que está constantemente haciéndonos recordar de que tenemos acciones programadas en el plan de acción que aún todavía no se están realizando y que se tienen que cumplir. Supervisor de seguimiento es el profesional de la unidad orgánica u órgano desconcentrado de la Contraloría y que asume la supervisión y verificación de las labores de seguimiento a la implementación de las recomendaciones que realizan los órganos de control. O sea, es una persona que trabaja para la Contraloría, pero que está realizando la supervisión y la verificación, cómo es que se están realizando las labores de seguimiento a las recomendaciones. Funciones principales del supervisor de seguimiento: evaluar y validar o rechazar, según corresponda, el estado de la recomendación como pendiente, en proceso, implementada o no implementada e inaplicable. Es la persona quien va a verificar que en base a tus sustentos que estás enviando a la Contraloría, al órgano de control, todas tus actividades que vienes realizando, el sustento que quieres tú demostrar que estás cumpliendo con lo que es programado en tu plan de acción, sea valedero, ¿no? Y si con eso ya das por implementar la recomendación que te ha dejado el órgano de control, o que determina que capaz no corresponde, por lo tanto esa actividad programada en el plan de acción sigue calidad de pendiente o en proceso. Y finalmente, si se ha venció el plazo, te pondrán no implementado. Entre lo cual llevan a determinar responsabilidades administrativas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado siempre con estos informes de control para no entrar en dificultades o problemas que nos puedan llevar posteriormente a tener líos con la Contraloría. Entonces también tiene anexos. Tiene 4 anexos que hay que llenar, ¿no? A nivel de pliego, ojo, a nivel de pliego. Informes de control posterior por unidad ejecutora, funcionario con presunta responsabilidad administrativa, informes de control simultáneo que tengan las unidades ejecutoras y cómo estamos con respecto a la implementación de los sistemas de control interno. Entonces, ¿quiénes son los responsables de llenar estos registros o anexos, estos formatos? Con respecto a los informes de control posterior, a los funcionarios con presunta responsabilidad administrativa, el informe de control simultáneo, quien va a tener que realizar este registro es el gerente general en un gobierno regional o la gerencia general en una municipalidad. Y con respecto al sistema de control interno, ¿quién registra? El operador designado de cada unidad ejecutora, en este caso de pliego, porque esta información está solicitando a nivel de pliego. ¿Cómo es que el desarrollo, el marco normativo de estos formatos, de esta información que está solicitando la Contraloría enmarcada en qué normas? Ahí están. Los servicios de control posterior y control simultáneo, cuáles son las normas que lo regulan o las directivas que lo están regulando, y igual la directiva que regula el control interno, ¿no? El 006/2019. Con respecto a lo que se pide en cada informe. Con respecto a los informes de control posterior, que es por cada unidad ejecutora, se va a tener que revisar el reporte generado del aplicativo EXAU que tienen los órganos de control, y ahí se va a tener que verificar el estado situacional de las recomendaciones pendientes y en proceso derivadas de los informes de control posterior, detallados por año, unidad ejecutora y por informe de control, ¿no? Entonces, esta información se rescata del aplicativo y se va a tener que registrar aquí. Funcionario con presunta responsabilidad administrativa, también se obtiene de un reporte general del aplicativo EXAU, del estado situacional de los procesos administrativos pendientes y en procesos derivados de los informes de control posterior, detallados por año, por unidad ejecutora y según informe. Informes de control simultáneo también. Eso se va a tener que sacar del reporte general del aplicativo EXAU, del estado situacional de las situaciones adversas en proceso y sin acciones derivadas de los informes de control simultáneo detallados por año. A veces los informes de control simultáneo como que no les hacemos mucho caso, ¿no? Y después nos metemos en serios problemas cuando esto ya deviene en un informe de control posterior, ¿no?
donde ya se determinan responsabilidades. Hay que tener mucho cuidado y mucha atención con los informes de control simultáneo, que nos alertan a tiempo para poder revertir alguna situación, algún indicio, algún desvío que puede estar perjudicando el funcionamiento de la entidad pública. Entonces hay que hacer mucho caso a estos informes de control simultáneo y tratar de responder en su momento con las medidas preventivas o correctivas que permitan revertir aquella situación adversa encontrada. Implementación del sistema de control interno. Aquí se va a sacar el reporte generado del aplicativo del sistema de control, ¿no? Ahí vas a tener que sacar la presentación de los entregables en los últimos 4 años y el estado de las medidas de remediación y de control según seguimiento semestral y anual. Ya saben que el seguimiento de los planes de acción formulados a inicios de año tiene que ser efecto de seguimiento a mitad de año y de evaluación a fines de año. Entonces, mucho cuidado con estos reportes, todo eso tiene que estar evidenciado, que se ha cumplido con subirlos al aplicativo dentro del tiempo que ha previsto la Contraloría. Estos son los anexos. No son muy complicados de llenar. Hay que poner el año que corresponda. Este con respecto, por ejemplo, al anexo 9.1, que son los informes de control posterior, ¿no? Por cada unidad ejecutora. Hay que poner el número del informe, el título del informe, la fecha de emisión y la fecha de publicación, ¿no? Las recomendaciones que se dieron, el número de orden de cada recomendación, según como aparezca en el informe de control, su descripción, su fecha de vencimiento de esa recomendación y el estado, ¿no? Ahí lo pondremos si está implementada esa recomendación, si aún está pendiente, si aún está en proceso, si no se implementó porque venció ya el plazo y quedó como no implementada, ¿no? Entonces, toda esa información por cada informe de control se tiene que registrar en el anexo. Igual con respecto a los funcionarios con presunta responsabilidad administrativa. Todos los informes de control concluyen con un... la mayoría concluyen con una recomendación de inicio de acciones administrativas para determinación de responsabilidades. Entonces hay que ver cómo está esa determinación de responsabilidades de los funcionarios, servidores, a los cuales se está pidiendo deslinde de responsabilidad. Entonces ahí vamos a tener que poner, ¿no?, el año, la unidad ejecutora, el control posterior, sus datos de ese control, ¿no?, el número de informe, el título, la fecha, y la persona a quien se le determinó realizar el deslinde de responsabilidades administrativas y su estado de cómo está eso, ¿no? Se abrió el procedimiento administrativo disciplinario, no se abrió, está en proceso, todo eso pondrán. Con respecto a los informes de control simultáneo, es muy parecido a los informes de control posterior, todos los datos que tienen que ver con el informe y las situaciones adversas que se encontraron en proceso y que se encuentran en proceso y que se encuentran sin acciones. Ahí está los formatos que hay que llenar con respecto a la implementación de control interno por unidad ejecutora y por año. Como ustedes ven, están desde el año 2019, 2020, 2021. ¿Por qué 2019? Porque justo la directiva se emite en el año 2019 y desde ahí se exige a las entidades públicas implementar control interno, el sistema de control interno, y desde ahí se tienen que responder qué es lo que se hizo con respecto a los planes de acción. Por cada año, ¿se cumplió o no se cumplió con enviar? Y luego ya también se va a evaluar el estado de las medidas de remediación y el estado de las medidas de control por estos informes que se realizaron en su momento y por año. ¿Ya? Esta información, ¿quién la llena? Esta información la llena el operador del sistema de control interno de la entidad. ¿Sí? Esta es la forma en que se obtiene ya. Una vez que se registra esta información en el aplicativo, cuando nosotros generamos el reporte del informe de rendición de cuentas, se obtiene esta información ya, y aparece llenada. Nosotros de aquí ya no tenemos nada que llenar, sino que es una forma de cómo es que va a aparecer los informes, el detalle que contiene toda la información respecto a los informes de control, tanto por el control posterior, simultáneo y por sistema de control interno. Aquí terminaríamos ya la parte de los informes, de todos los registros que hay que llenar.
y pasaremos rápidamente a realizar la siguiente parte. Vamos a buscar la información. Muy bien. Ahora vamos a comenzar a trabajar con respecto a las secciones 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Que contiene el informe de rendición de cuentas y del proceso de transferencia de gestión. Entonces, vamos a tener que poner un poquito de atención. Ya terminamos toda la sección 1. La sección 1, recordarán, era informe de todos los sistemas administrativos. Ya desde la clase pasada y la de hoy, ya hemos terminado de revisar ya toda la información que se tiene que remitir con respecto a la sección 1 de los sistemas administrativos. Ahora, en esta sección 2, ¿qué es lo que vamos a ver? En esta sección 2, vamos nosotros a registrar cuáles son los indicadores de eficacia y otros indicadores relacionados a la entidad. ¿Ya? Es momento de comenzar a ver cuál ha sido nuestra performance, cuál ha sido nuestro resultado, nuestro logro que hemos tenido a lo largo de estos últimos 4 años, en función de indicadores que se han establecido para determinar el avance de nuestras acciones con respecto al logro de resultados. ¿Qué anexo hay que llenar en esta sección 2? Recordarán ustedes que toda la sección 1, por cada sistema tenía sus anexos. Igual acá en la sección 2 también tiene su anexo. Y el anexo es el anexo 12. Con respecto a indicadores de eficacia y otros. Hay que llenar primero el anexo para luego meternos a registrar en el aplicativo. ¿Ya? Y esto lo llenan todos, todas las ejecutoras llenan esta sección 2. ¿Qué es lo que va a pedir esta sección 2? Va a pedir información, en este anexo 12 va a pedir información registrada en el aplicativo a nivel de cada unidad ejecutora presupuestal. Información corresponde a cada unidad ejecutora. La información es relativa al resultado de la gestión a partir del registro de indicadores de eficacia y otros relacionados a los servicios públicos que brinda la entidad de cara a la población usuaria que atiende. Son indicadores que marcan, pues, la pauta, el avance, el logro de los resultados de nuestras acciones sobre la población. La información muestra variación del indicador en un periodo de tiempo como una herramienta preventiva con un enfoque de control social. ¿Qué es lo que se quiere con esto? ¿Qué es lo que se quiere que la gente, la ciudadanía, evalúe, ¿no? Evalúe, porque tú les vas a exponer cómo ha ido evolucionando tus indicadores del performance que ha tenido tu gestión a través de indicadores, ¿no? Y la ciudadanía va a poder ver si avanzó en el cierre de brechas de carreteras, si avanzó en el cierre de brechas de infraestructura educativa, si avanzó en el cierre de brechas de infraestructura hospitalaria. En fin, eso lo va a poder determinar la ciudadanía. Por eso es que es importante esta sección segunda. El campo fuente del indicador y URL o documento deberá contemplar respectivamente el nombre de la entidad o dependencia y el documento, registro o enlace URL en donde se origina o se obtienen los datos que permitan el cálculo del indicador y o valor del indicador. De tal manera que ambos datos permitan verificar el origen de la información. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros en el anexo vamos a ver, te pide determinar cuál es la fuente, porque tú vas a poner un número. Por ejemplo, vas a poner, por decir, disminución de anemia. ¿No? Vas a poner, mi distrito, la anemia disminuyó tanto, en este año se tuvo 20 puntos, 20%, en el 2020 fue 19, 2020 fue 18 y así ha ido bajando la anemia. Entonces, esos datos, ¿de dónde los extraes? Eso es lo que te piden que pongas. ¿Cuál es la fuente? Tú que lo estás inventando en tu mente, o que lo estás extrayendo de una fuente fidedigna, de una fuente verdadera, eso tienes tú que poner ahí, ¿no? Y el documento que contiene esa información. Algún informe, algún reporte, algún dato estadístico, o capaz está colgado en alguna web, tienes que poner el enlace URL de esa dirección donde se encuentra la información que tú estás extrayendo para reportarla, para publicarla.
Y se va a registrar la información acumulada hasta la fecha de corte, que como todos sabemos, la fecha de corte fue el 30 de septiembre. Este es el enlace para descargarlo en el anexo. Un poquito importante hay que señalar acá que son indicadores de desempeño y indicadores de servicio, ¿no? Los indicadores de desempeño son los que van a medir los efectos generados en las condiciones de vida de la población. Se van a medir resultados. ¿Cómo te fue a ti con la implementación de este servicio, de este producto que has estado dando a la ciudadanía, ¿no? En términos de eficiencia, en términos de eficacia, en términos de calidad, en términos de economía. Y los indicadores de servicios son indicadores que miden la provisión y los atributos del servicio o producto que tú estás dando, ¿no? O sea, los indicadores de servicios ya miden a los productos. Los indicadores de desempeño se centran en medir los resultados. Sin embargo, los indicadores de servicios miden los productos, en términos de cobertura, a qué tanto de población llegó este producto que diste, la vacunación que diste, a qué tanto de población de niños llegó, ¿no? En términos de calidad, ¿cómo fue este producto que entregaste? ¿Fue satisfació las exigencias y necesidades de los usuarios? ¿Fue dado con criterios de calidad? La oportunidad, ¿fue oportuno el servicio que tú brindaste, el producto que tú diste? Entonces, esto es lo que miden a los productos a través de indicadores de servicios, ¿ya? ¿Cómo identificar esos indicadores? ¿De dónde vas a poner tú tus indicadores en el registro? ¿Cómo los vas a poner? ¿Cómo los vas a identificar? ¿De dónde? Pues bien, tienes varias herramientas que te ponen ahí la Contraloría de dónde es que tú puedes extraer estos indicadores. Puedes guiarte del marco del ciclo de planeamiento estratégico que está establecido por el CEPLAN, ¿no? Ahí tienes objetivos estratégicos del PEI, acciones estratégicas contenidas en el PEI, o de las actividades operativas contenidas en el POE. De ahí tú puedes sacar también tus indicadores. ¿De dónde más? En el marco de desempeño de los programas presupuestales, ¿no? Y los programas de incentivo del MEF. Ahí también tienes indicadores. Ustedes entran a la página del MEF referida al tema de los programas presupuestales, ahí tú vas a encontrar también indicadores que permiten determinar cuál es el avance, cuál es el logro que están teniendo la implementación de los programas presupuestales en la ciudadanía. Entonces, por ahí puedes tú obtener también indicadores. ¿De dónde más? En el marco de la información estadística existente, ¿no? De los entes rectores. Ahí tenemos indicadores a través del RENAMO, del INEI, de la ENDO, del CICRESI, del MINEDO, su salud. Son entidades que te pueden también a ti servir para que extraigas indicadores, ¿no? El INEI, por ejemplo, siempre publica indicadores, resultados, avances de encuestas, ¿no? Como encuestas famosas que ellos trabajan desde el INEI, ¿no? Como por ejemplo el ENDES, que te permite determinar avances con respecto a temas de salud del niño, ¿no? De la gestante. Entonces, ¿qué más? También del informe de rendición de cuentas de titulares, también puedes ayudarte este mecanismo para determinar tus indicadores. ¿De dónde? De los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos también, muchos de ellos tienen sus propios indicadores. Entonces, todo esto constituye una serie de alternativas donde nosotros como funcionarios, como servidores, podemos extraer aquellos indicadores que nos permitan a nosotros transmitir a la población cuál ha sido el avance de nuestro trabajo realizado en los 4 años de gestión. El formato, como ya le dije, es un solo formato, el que se va a tener que trabajar y que contiene la información de los indicadores. Entonces, vamos a ver acá, este es el formato, tiene las secciones. Primero, el nombre del indicador, ¿no? El nombre del indicador no debe contener el nombre de la entidad y debe contener este nombre el parámetro de medición, el sujeto, o sea, sobre quién vamos a determinar y la característica que nosotros vamos a evaluar, qué es lo que se requiere. Entonces, debe estar relacionado a los productos y servicios más representativos que brinda la entidad a la población usuaria que atiende. Es un enunciado que debe ser corto, concreto y autoexplicativo. O sea, el nombre tiene que decir qué es lo que queremos así en forma concreta, ¿no? Qué es lo que vamos a evaluar. Debe estar vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada entidad. De hecho, ¿no? El indicador nos va a permitir a nosotros darle una mirada del estado, de la evolución, de un problema concreto, de un objetivo estratégico
que nosotros buscamos lograr en la ciudadanía, ¿no? Ejemplo del nombre de un indicador: porcentaje de construcciones fiscalizadas que cuentan con licencias de construcción. En donde el parámetro de medición, ¿cuál viene a ser? El porcentaje. Tasa, ¿también es un parámetro? También. Índice, también, ¿no? Entonces, ahí está. Porcentaje viene a ser el parámetro de medición. ¿Cuál viene a ser el sujeto? ¿Sobre qué es lo que vamos a evaluar? Las construcciones fiscalizadas, ¿no? Ya tenemos ahí el porcentaje, que viene a ser el parámetro, y tenemos construcciones fiscalizadas, que viene a ser el sujeto. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? El otro componente importante del nombre del indicador: la característica. La característica, ¿cuál vendría a ser ahí? Construcciones con licencias de construcción. Entonces tenemos, ¿sobre quién vamos a evaluar? Sobre las construcciones fiscalizadas. Ese es el sujeto. ¿Qué vamos a evaluar de esto? Si estas construcciones cuentan o no con licencia de construcción. Entonces ahí está el nombre del indicador: porcentaje de construcciones que cuentan con licencias de construcción. ¿Qué más? La unidad de medida, ¿no? La unidad de medida en gran medida define la fórmula del indicador, ¿no? Permite cuantificar y comparar elementos de la misma especie. Las unidades de medida deben tener correspondencia con las unidades de medida definidas en el método de cálculo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las unidades de medida más utilizadas? Porcentaje, tasas, ratios, índices, número o cantidad, ¿no? Ejemplo: porcentaje de construcción. ¿Cuál va a ser la unidad de medida? El porcentaje. ¿Ya? Si lo hubieran puesto tasa, ¿cuál es la tasa? ¿Cuál es la medida? La tasa. ¿Ya? Vamos a ver el componente C. El componente C viene, miren, como ustedes pueden ver, una evolución del indicador desde el año 2015 hasta el año 2022. 8 años prácticamente, ¿no? Entonces, es el registro del valor del indicador para el año 2022. ¿Ya? Es obligatorio. Para el año 2022 es obligatorio el registro de este valor, ¿ya? Porque puede ser que de algunos años no se tenga información. Bueno, puede ser, pero del 2022 sí o sí se tiene que poner información. El registro del valor del indicador es por un periodo de 8 años para que a través de esta serie de tiempo nos muestre el resultado de la gestión actual y de la gestión anterior. Miren lo importante que es esto. Tu indicador va a permitir mostrar a la ciudadanía cómo ha ido evolucionando tu gestión en tus 4 años de gestión. Pero te van a hacer que te compares con la gestión que ha realizado el que te antecedió a ti en la gestión. Entonces vas a tener que poner información en el año 2015, 2016, 2017 y 2018. ¿Viste? Entonces, de estos 4 años, si tú determinas el indicador que vas a publicar, muy bien, pero tienes que tener presente que de este indicador vas a sacar información de tus 4 años, pero también de los 4 años anteriores. ¿Ya? Y eso lo vas a publicar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que se vea, pues, de que tu gestión ha contribuido y ha sido, en términos de cumplimiento de objetivos, igual o mejor de satisfactoria que la anterior gestión. Triste sería el caso que muestres tus resultados que la gestión anterior ha estado mejor que la tuya, ¿no? Pero lamentablemente, si es así, tendrás que informarlo así. Quizás en algunos indicadores no estarás bien, pero en otros estarás mejor, ¿no? En algunos indicadores estarás mal, en otros estarás bien. Entonces, pero con respecto al caso, porcentaje de construcciones fiscalizadas que cuentan con licencias. En el año 2015 hacia el 2018 fue aumentando, ¿no? 42, 44, 45, 43 fue el último año. Pero en tu gestión, desde 2019 al 2022, aumentaste de 48 hasta 53. ¿Qué quiere decir? Que ha sido en forma ascendiendo, mejorando, que todas las construcciones se encuentran con licencias de construcción, ¿no? Entonces has cumplido con tu rol fiscalizador, y eso es lo bueno, y eso tú tienes que ponerlo ahí, ¿no? ¿Qué pasa si no se cuenta con algún valor que tengas que poner con los años anteriores? No tienes la información, no puedes dejarlo en blanco, no te permitiría registrarse en blanco, ¿no? Que tendrías que poner un valor 0, tienes que registrarlo, ¿ya? ¿Qué más? Sentido esperado del indicador. Así como con el anterior, tú querías que tus construcciones fiscalizadas se encuentren con licencias de construcción y tú quisieras que eso aumente, quiere decir de que el sentido del
indicador tendrás que poner lo que es ascendente. Quiere decir de que el porcentaje que tú vas logrando año tras año tiene que ir en aumento. En cambio, que fuera con la desnutrición, ¿qué es para ti lo ideal? ¿Que aumente la desnutrición o que disminuya en tu jurisdicción? Que disminuya, ¿cierto? Entonces, el sentido de tu indicador tiene que ser ascendente o descendente. Si quiero que disminuya, va a tener que ser descendente. Entonces, eso es lo que vas a tener que poner o registrar en esta parte. Con respecto al sector del indicador, ¿no? Vas a tener que poner si es que el indicador que tú estás trabajando responde a un determinado sector del trabajo de la entidad pública, al sector salud, al sector educación, al sector vivienda, al sector transporte. Eso tendrás que poner en esa parte. El ámbito territorial del indicador. El indicador que tú estás tomando mide el resultado de tu intervención en un distrito, en una provincia o en una región. Vas a tener que poner esa parte ahí, ¿no? Ahí ya te aparecen, ahí te van a aparecer en el aplicativo unas pestañas que tú vas a tener que seleccionar. Si es ámbito territorial, regional, provincial o distrital, ¿no? Fórmulas del indicador vas a tener que ponerlo, ¿no? En función del nombre que tú determinaste. En este caso, por ejemplo, fue porcentaje de construcciones fiscalizadas que cuentan con licencias de construcción. Vas a tener que detallar cómo es que tiene que expresarse esta fórmula, ¿no? Y así como en el ejemplo pondrás, ¿no? El número de construcciones fiscalizadas con licencias en la provincia tal, en el año tal, sobre total de construcciones de la provincia. Eso, y por 100, eso te va a tener que determinar el porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué es procedimiento que se emplea para la forma de indicador? Va a comprender cuál es su definición. Comprende la expresión algebraica del indicador, la explicación de la forma en que se relacionan las variables o la metodología para calcular el indicador. Si el valor del indicador ha sido obtenido por diferentes fórmulas a lo largo de los 8 años disponibles, considerar la fórmula más reciente para determinar el indicador. ¿Ya? Puede ser que quizás lo que tú estás buscando transmitir anteriormente se determinaba de una forma diferente el cálculo de ese indicador. Pues ahora tendrás que tú realizar esa determinación con la fórmula que tú estás aplicando en los últimos años de tu gestión. ¿Ya? La fórmula más reciente. ¿Qué más? El tipo de fuente, si es que es una fuente interna o es una fuente externa. ¿Cuándo es una fuente interna? Cuando quien te va a dar la información que tú vas a poner ahí es de tu entidad, es de tu dependencia, de tu área, de alguna unidad responsable de tu propia entidad. Y fuente externa, cuando quien te proporciona los datos, quien te proporciona la información, no es de la entidad, sino que es de otra base de datos, de otras estadísticas provenientes de otras entidades o de otros libros, de otras investigaciones realizadas. En fin, pondrás ahí cuál es la fuente externa que es la que va a proporcionarte la información. En caso se contara con la URL, o sea, con la dirección electrónica de donde tú puedas descargar la información que tú estás poniendo ahí, pondrás esa dirección electrónica. Si no la tienes, pues pondrás el documento, el nombre del documento que contiene la información de la cual tú estás extrayendo para poner ahí ese resultado, esa cifra de tu indicador. Se encontró en el informe de número tal, de la unidad orgánica tal, ¿no? O se encontró de la evaluación que se hizo en el año tal y que se encuentra contenida en este reporte. O se encuentra quizás en el análisis de la situación de salud del año 2022 en el ASIS reportado por la Oficina de Epidemiología, y ahí se encuentran los datos. Entonces, toda esa información vas a tener tú que poner de dónde extraíste, porque no se trata de que pongas en 2019, 2020, acá es 40, aquí fue 50, aquí, ¿quién lo dijo? ¿Dónde está? Entonces, tienes que sustentar que esa cifra que tú estás poniendo en el aplicativo, en el formato, es una cifra que se encuentra sustentada en determinado informe, que aquí está el número de informe, y en qué momento, en qué fecha se expidió ese informe. Todo eso te pide la Contraloría para que tú puedas sustentar de dónde es que extraes esa información que estás reportando. Y ahí hay un ejemplo, ¿no? De cómo se tiene que llenar este formato, ¿no?
Porcentaje de construcciones fiscalizadas que cuentan con licencia de construcción, unidad de medida, porcentaje, se ha puesto año tras año, cómo ha ido evolucionando el indicador, estos números, cuál era el sentido que esperabas, en un sentido ascendente, y como vemos se ha cumplido, porque en la gráfica sale que el indicador de las construcciones fiscalizadas ha ido subiendo año tras año, ¿no? ¿Qué sector? Al sector vivienda, ámbito territorial, provincial, fórmula del indicador, ahí está, describen ahí cuál es la fórmula, tipo de fuente, es una fuente interna, quiere decir que quien te ha dado estos datos de acá es una unidad orgánica de tu entidad. ¿Qué unidad orgánica? La sugerencia de desarrollo urbano rural, ¿no? La fuente. URL, como esta información no está colgada en internet, es un documento que soporta esta información, pues lo pondrás esos informes del informe número 112, del área tal, el informe número tal, del informe tal. ¿Ya? Observaciones, si tuvieran, la pondrán ahí. Entonces, una vez que ustedes llenan en este registro, nosotros vamos a poder ya tener una información que se autogenera de acuerdo a lo registrado en el aplicativo informático y nos va a poder arrojar la información de cuántos indicadores tenemos a nivel de unidad ejecutora, ¿ya? A nivel de todas las unidades ejecutoras, los indicadores que se tienen, lo vamos a poder extraer, ¿ya? Se va a poder generar este reporte y vamos a poder tener todos los indicadores y su evaluación por cada unidad ejecutora, ¿ya? Pues es importante hacer bien este registro en este aplicativo, en este Excel, de todos estos indicadores, poner bien los datos que después vamos a generar este informe, el cual va a tener que ser debidamente firmado por el funcionario responsable, ¿sí? Acá hay algunos otros ejemplos de cómo es que se llenan otros indicadores a nivel de una municipalidad distrital. Porcentaje, aquí por ejemplo, han llenado el nombre del indicador, porcentaje de población afiliada al Seguro Integral de Salud. De ahí vemos cómo el sentido, ellos han determinado que sea un sentido ascendente. Y como vemos se ha cumplido, ¿no? Porque en 2015 era 42%, ha ido evolucionando y concluyen en el año 2022 con un 53%. Quiere decir que tu gestión en tus últimos 4 años ha ido mejorando el porcentaje de población afiliada al Seguro Integral de Salud. ¿Qué sector corresponde a este indicador? Al sector salud, ámbito territorial distrital, la fórmula, aquí han descrito la fórmula, tipo de fuente interna, que dice que es de un órgano de su entidad que ha sido la sugerencia de desarrollo social, y esos números de acá lo ha sacado de estos informes que se encuentran aquí debidamente detallados. Otro ejemplo, porcentaje de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el distrito, ¿no? ¿Cuál es la unidad de medida? Porcentaje. Porcentaje. No ha tenido información, fíjese, de los años anteriores a su gestión. O sea, 2015 a 2019 no ha tenido información. Acá tendremos que registrar 000, según como indica la Contraloría. 2019 a 2022 sí ha tenido información, la cual lo ha ido registrando. ¿Cuál ha sido el sentido esperado? Ha sido el sentido ascendente. Verificamos que sí ha ido subiendo su porcentaje de residuos sólidos adecuados, dispuestos adecuadamente, ¿no? ¿A qué sector corresponde? Al sector vivienda. Ámbito territorial del indicador distrital. Fórmula, ahí se encuentra registrada la fórmula. Tipo de fuente interna, quiere decir que ha sido la sugerencia de desarrollo urbana de tu entidad la que reporta esta información, la cual se encuentra sostenida en el informe número tal. Aquí en observaciones han puesto que no se cuenta con información de los años 2015 al 2018. Otra, porcentaje de ejecución del presupuesto público. Unidad de medida, porcentaje. ¿Qué es lo que se quiere? Que vaya en forma ascendente la ejecución de tu presupuesto año tras año. Y como vemos, se ha ido cumpliendo porque en el año 2015 el porcentaje de ejecución era 85 y miren, estamos cerrando el 2022 con un porcentaje de 94%. ¿A qué sector corresponde? Al sector economía. Ámbito territorial distrital. La fórmula del indicador total del presupuesto de vengado sobre el total del presupuesto PIB. ¿No es cierto? El tipo de fuente es una fuente interna, que quiere decir que es un órgano, una unidad orgánica de tu entidad la que ha proveído de esta información, ¿no? Y así, y la cual se encuentra sustentada en los respectivos informes. Este es un ejemplo de cómo es que se van a determinar los indicadores de cumplimiento de tus resultados
en el aplicativo. De una municipalidad provincial también, miren, nombre indicador, porcentaje de inseguridad ciudadana, porcentaje de hogares en condición de pobreza, que son atendidos por los programas sociales, porcentaje de viviendas con acceso al servicio de agua potable por red pública. Y así, aquí ha habido casos en que, por ejemplo, con ese indicador solamente se tenía información en el año 2022 y que anteriormente no ha habido, pondrás acá en tu observación, no se cuenta con información de los años 2015 al 2021. Acá en estos otros indicadores solamente se tiene información de tu gestión y no has encontrado información de los años anteriores, pondrás también en observación que no se cuenta con esa información. Con respecto a productos de un gobierno regional, porcentaje de inseguridad ciudadana, porcentaje de hogares en condición de pobreza que son atendidos por programas sociales, porcentaje de viviendas con acceso a servicios de agua potable, en fin, ¿no? Igual pondrás ahí la información que corresponda. Algunas preguntas frecuentes. ¿Quién debe ser el responsable del registro de este formato? Como ustedes verán, acá hay información que corresponde a diferentes indicadores de diferentes áreas, ¿no? Entonces acá se va a tener que hacer un trabajo en conjunto de esta información. De acuerdo a la entidad vigente, el titular es el responsable de la entidad y es quien tiene que designar quiénes van a ser los responsables del registro de información de cuentas. Entonces va a tener que conformar un equipo entre varias personas que se encarguen ahí de determinar cuáles son los indicadores más adecuados que van a tener que reflejar cuál ha sido el performance de tu gestión. Entonces, bueno, hay que se agrupen una serie de trabajadores, representantes que puedan determinar cuáles son los indicadores. O si existe un área que maneje estos indicadores, como por ejemplo el área de planeamiento, excelente, ¿no? Ellos pueden trabajar esto perfectamente, ¿no? ¿Por qué se va a registrar la información anterior a la gestión? Porque es importante que tienes tú que comparar tu gestión con cómo ha sido la gestión anterior y para ir viendo si es que los indicadores, el impacto que se quiere, los logros que se quieren tener en el resultado en la ciudadanía, pues están cumpliendo su objetivo, ¿no? Están avanzando año tras año en lograr los resultados, ¿no? Los indicadores registrados en la sección 1 del sistema de planeamiento, ¿se registrarán también en la sección 2? A ver, la sección 1 es básicamente información de los sistemas administrativos, ¿ya? Comprende el registro de indicadores que no necesariamente serán los mismos de la sección 2. En la sección 2 vamos a poner indicadores de eficacia, ¿ya? Indicadores que muestran los aspectos más relevantes del resultado de tu gestión. O sea, compete a ti seleccionar cuáles son los indicadores que van a mostrar cómo han ido evolucionando los logros, los resultados de tu gestión. ¿Ya? No tiene nada que ver con los indicadores de la sección. Dice, si no se cuenta con información, ¿se puede dejar el formato en blanco? Dice, el registro de información tiene concepto de creación jurada. En caso de no contar con información, la entidad puede en el campo de observación señalar el motivo de la falta de información. Pueden registrarse indicadores que no estén en el PEI. Sí, sin embargo, para temas de extensión se sugiere que sean del plan estratégico. Yo creo que a estas alturas todas las entidades contamos con plan estratégico, ¿no? Y es importante que saquemos la información de los indicadores de este documento básico del plan estratégico. Todo plan estratégico tiene que tener sí o sí indicadores. Entonces, la idea sería que saquemos de ahí nuestros indicadores, ¿sí? Muy bien. Vamos a, son las 9 de la noche. Por favor, yo les pediría un descanso, unos 5 minutos, un break, para poder reiniciar con la última parte de la clase de hoy, ¿sí? Un pequeño break, 5 minutos, ¿ya?
Muy bien. Ahora vamos a comenzar, compañeros, con la sección 3. ¿Ya? Referido a la relación de servicios públicos que brinda la entidad. ¿Sí me escuchan, no? Muy bien. Eh, Sección 3, entonces, relación de servicios públicos que brinda las entidades, ¿no? En este caso, nuestra entidad. ¿Qué es un servicio público? Acá nosotros vamos a tener que registrar todos los servicios públicos que nosotros brindamos como entidad, como institución, hacia los ciudadanos. Y un servicio público puede ser un bien o un servicio. Un bien es como entregar determinado producto, determinado documento, en fin, que nosotros vamos a tener que entregarle al ciudadano. Y un servicio, pues es un servicio de salud, un servicio educativo determinado, bien, no tangible, ¿no? Sino que no es una cosa que tú lo puedes recoger un bien, puedes entregarle, en fin, una computadora, puedes entregar algún determinado objeto, ¿no? En cambio, un servicio es una prestación, nada más, ¿no? Bien, son los bienes o servicios para dichos bienes que deben proveerse por cumplir resultado y finalidad de la provisión del gobierno hacia las personas o entidades intermedias. Es el caso, por ejemplo, de los bienes y servicios que deben entregarse para cumplir con el servicio educativo, como la provisión de material educativo, mobiliario, mantenimiento y infraestructura educativa. Ese es un bien. Y servicio es la prestación que la entidad pública ofrece a la población para satisfacer sus expectativas y necesidades en cumplimiento con la misión y objetivos institucionales y normas de cada entidad. Pueden ser servicios de salud, de educación, de comunicación, servicios de cuidado y limpieza pública, fomento productivo, mantenimiento de parques, jardines, así como servicios públicos regulados por el Estado. Entonces también se incluye acá los procedimientos administrativos que pueden ser los trámites, los servicios prestados en exclusividad y los servicios no exclusivos. Entonces ahí está la diferencia entre un bien que puede ser pues referido a la provisión de determinados objetos o materiales, ¿no? Es un bien, y el servicio es una actividad prestacional, que puede ser de servicio de salud, de educación, comunicación, en fin. Entonces, esta relación de estos bienes y de estos servicios que nosotros brindamos a la ciudadanía van a tener que ser objeto también de enlistarlos y registrarlos en este aplicativo, en este informe de rendición. Tienen que publicar ahí cuáles son esos bienes, cuáles son esos servicios que tú como entidad provees al ciudadano. ¿De dónde identificamos los servicios públicos que ofrecemos? Al igual que cuando tendríamos que ver qué fuente nos puede a nosotros proveer los indicadores que vamos a establecer en la sección 2, igual, en la sección tercera del informe, de dónde vamos a extraer cuáles son los servicios que nosotros brindamos. Y ahí también se nos brinda, por ejemplo, de los planes estratégicos, o plan operativo, o el plan de desarrollo, tenemos ahí acciones. Esas acciones vienen a ser los servicios que nosotros brindamos a la ciudadanía. ¿De dónde más? De los programas presupuestales, ¿no? Tenemos actividades de los productos correspondientes, ¿no? A una determinada categoría presupuestal que está en cuenta dentro de la cadena estructural programática. Entonces, de ahí también podemos sacar productos que llamen que son servicios que nosotros entregamos a la ciudadanía, ¿no? De los programas presupuestales. ¿De dónde más? Del sistema de control interno. Ustedes recuerdan que cuando hemos trabajado control interno hemos determinado productos, hemos priorizado productos. Pues esos productos que hemos priorizado, también los cogemos esos y los podríamos nosotros también establecer en nuestra relación de servicios públicos que brindamos a la comunidad. O de otros documentos de gestión con los que cuente nuestra entidad. Entonces, sobre el llenado de los formatos, primero siempre hay que llenar
el anexo. Llenado el anexo, vamos a poder nosotros ya ir llenando en el aplicativo cada uno de los servicios públicos que brindamos nosotros como entidad. Es importante. Entonces, tenemos que colocar por cada unidad ejecutora cuáles son los servicios públicos que nosotros brindamos. Existen pliegos donde ya aparecen precargados ya. Nosotros simplemente vamos a tener que seleccionar en el aplicativo cuál aplica, cuál no aplica para nuestra entidad. Y si en caso no aparezca en las unidades ejecutoras cuáles son tus servicios públicos que tú ofreces, pues tienes que registrarlos, como es lo que la mayoría de las unidades ejecutoras hemos hecho, ¿no? Registramos cuáles son nuestros productos que nosotros brindamos a la ciudadanía. Y como les dije, podemos cogernos del control interno cuáles son los productos que nosotros hayamos registrado y esos los vamos a tener que registrar en el aplicativo uno por uno. Este no es un trabajo muy complicado, este es un trabajo, diríamos, sencillo de tener que registrar cuáles son aquellos productos que nosotros brindamos a la ciudadanía y que los tenemos identificados en control interno. ¿Qué vamos a poner en el formato? Porque el formato tiene estos encabezados, ¿no? Número, unidad ejecutora, sector, grupo, servicios públicos, descripción del servicio, condición. Bueno. En sector, vamos a poner la agrupación en función de la clasificación de las entidades basada en el clasificador funcional del sector público, ¿no? Y vamos a decir será el sector salud, sector educación. Grupo, es la agrupación de servicios públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades. Servicios públicos son los servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la entidad, que puede ser también la actividad del producto correspondiente a una categoría presupuestal o una acción estratégica contenida en los planes estratégicos, operativos o desarrollo concertado, ¿no? O los que se encuentran identificados en el control interno. Descripción del servicio, vamos a tener que hacer un detalle para especificar cuál es el servicio público que estamos realizando, brindando a la ciudadanía. Condición, el estado situacional del servicio público. ¿Ya? Y ahí vamos a poner los servicios públicos que se registren o se indiquen que aplican. ¿Ya? Miren, pero acá hay un ejemplo, ¿no? Unidad ejecutora Hospital de Amazonas. ¿A qué sector pertenece? Al gobierno regional. Grupo, salud pública. Servicios públicos, atención de neonatos. Descripción de servicio, asegurar niveles de supervivencia y cobertura de neonatos. Condición, aplica o no aplica. Si aplica, pues aplica. ¿Ya? Fuente, pondrás tú ahí qué fuente es la que vas a tener que utilizar para determinar cuál es el servicio público que estás tú registrando. Por su parte, por ejemplo, otra unidad, la sede central del gobierno regional, grupo, desarrollo productivo y económico, servicios públicos, la gestión de la reactivación económica, descripción de servicio, promover el crecimiento económico. ¿Aplica o no aplica? ¿Sí? Otros ejemplos más. Por ejemplo, del gobierno regional de Amazonas, la unidad ejecutora es la unidad de gestión educativa local de Bagua. Tipo de unidad ejecutora, UGEL. Servicio público, acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica y la hora de aprendizaje. ¿A qué sector pertenece? Al sector educación. Grupo de servicio público, educación y deporte. Acá en el aplicativo te aparecen estos términos, te aparecen como una pestaña para que tú los selecciones, ¿ya? Los vas seleccionando a qué pertenece cada grupo, cada sector, el tipo de unidad ejecutora, todo te aparece ahí en pestañas a la hora que tú estás registrando en el aplicativo. Y ahí hay varios ejemplos de otras UGLs, ¿no? En cuanto al servicio público que ofrecen, ¿no? El sector al que pertenecen y al grupo del servicio público. Con respecto, por ejemplo, a la Dirección Regional de Educación Amazonas Chachapoyas, tipo de unidad ejecutora es un hospital. No, perdón, esta es una dirección regional. Un servicio público que ofrece el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación. ¿A qué sector pertenece? A educación. Otro, con respecto a un hospital, por ejemplo, Hospital de Apoyo Gustavo Lanata Luján de Bagua. Tipo de ejecutora, hospital.
Servicio público, atención y cuidado en la salud materna y neonatal. ¿A qué sector pertenece? A salud. ¿Qué grupo? Sociedad y bienestar. Estos términos no los vamos a inventar, repito, estos términos ya aparecen de por sí. Cuando tú ingresas a registrar, te aparecen una serie de pestañas y tú ahí marcas la que corresponde. Con respecto a unas municipalidades, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que registramos ahí el servicio público? En una municipalidad distrital, en este caso de Ancahuasi, por ejemplo. Tipo de unidad ejecutora, municipalidad. Servicio público, ahí han puesto, por ejemplo, un producto, ¿no? Acceso y uso de la electrificación rural. ¿A qué sector pertenece? Al sector de energía y minas. Grupo de servicio público, le han puesto infraestructura. Otro más, por ejemplo, otro servicio más que ofrecen. Atención de hogares rurales con servicios de agua potable y desagüe. Sector del servicio, vivienda, construcción y saneamiento. Grupo de servicio público, infraestructura y transporte. Y así, nosotros vamos a ir registrando cada servicio público que ofrece nuestra entidad. ¿Por qué es importante esta sección 3? Es importante porque estos servicios públicos que nosotros ofrecemos van a ser objeto de un trabajo por cada servicio público en cuanto a determinar cuál ha sido nuestra intervención para mejorar la entrega de este servicio público en la sección 4. Los servicios que nosotros registramos en esta sección 3 van a aparecer automáticamente en la sección 4. Y ahí se va a hacer un trabajo con cada uno de estos servicios públicos que estamos registrando en la sección 3. Por eso que es importante que registremos bien esta parte de la sección 3. Terminado de registrar todos nuestros servicios públicos, todo nuestro producto con lo que nosotros trabajamos, vamos a ingresar a la sección 4. ¿Ya? A la sección 4 del informe de rendición de cuentas, a la última sección. Recuerden ustedes que el informe de rendición de cuentas tiene 4 secciones. Esta es la sección 4, que es ya los resultados de la gestión del titular por cada servicio público. Por cada servicio que hemos registrado en la sección 3, vamos a determinar los resultados. ¿Qué es lo que hemos hecho por cada registro público, por cada servicio público que hemos registrado? Este sección 4 tiene también su formato, ¿no? Su formato, su propia forma de llenar en el aplicativo. Ya, en el aplicativo. Entonces, cuando ingresamos nosotros a este aplicativo, vamos a encontrar que por cada servicio público nos van a aparecer 6 preguntas. Y esas preguntas van a tener que ser respondidas bajo ciertos parámetros. Por ejemplo, acá se va a tener que trabajar con el servicio que se llama residuos sólidos dispuestos adecuadamente. Entonces, a estos residuos sólidos se les van a aplicar 6 preguntas. ¿Recuerdan ustedes que les habíamos establecido preguntas que se iban a establecer por cada sección? Son 6 por cada servicio. Pues son 6,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas. Cada pregunta tiene su propio desarrollo. ¿Ya? Vamos a ir viendo cada pregunta, ¿ya? La pregunta 1 dice, ¿qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para incrementar la cobertura en el servicio residuos sólidos dispuestos adecuadamente? Lógicamente que acá este será para el primer servicio, pero tú vas a tener, no sé, 15 servicios, 20 servicios, 30 servicios que has registrado en la sección 3. Entonces te van a aparecer las 6 preguntas por cada de esos 20 o 30 servicios que tú has registrado en la sección 3. Ojo, ojo, que es por cada servicio que tú has registrado en la sección 3, te van a aparecer estas 6 preguntas. ¿Ya? Entonces, a modo de ejemplo, acá vamos a trabajar con un servicio que en esta municipalidad han determinado que se llama residuos sólidos dispuestos adecuadamente.
¿Qué decisiones ha tomado en el periodo en el cargo para incrementar la cobertura del servicio denominado residuos sólidos dispuestos a pagar? ¿Cómo lo vas a responder? Te va a aparecer un cajoncito vacío y tú vas a tener que escribir qué es lo que ha hecho la gestión para mejorar la cobertura de este servicio. Pero vas a tener preguntas que te van a orientar acá, ¿no? Para que puedas responder a esta pregunta, vas a tener que hacerte estas otras subpreguntas. Estado en el que encontraste este producto, es decir, cómo encontraste el recojo de los residuos sólidos o la disposición adecuada de los residuos sólidos. ¿Cuáles son los principales indicadores que te llevaran a ti a determinar si están bien los residuos sólidos adecuadamente dispuestos? ¿Qué medidas adoptaste? ¿Cuáles son los resultados logrados en la población con las medidas que tú adoptaste? ¿Y qué limitaciones y dificultades tuviste cuando has querido mejorar la cobertura? Entonces, miren cómo han descrito acá. Al inicio de la gestión, se evidenció que no había contrato vigente con la empresa proveedora de recojo de basura. Ahí estamos reportando la primera pregunta que decía, ¿estado en que encontraste? ¿Cómo encontraste? Encontraste que no había contrato vigente. Lo cual impactó en el 100% de vecinos. Y hubo también un incremento de reclamos del 17% sobre la basura que se encontraba en las calles, ¿no? Ahí estamos reportando o respondiendo a la segunda subpregunta de principales indicadores. ¿Qué más? Luego dice, se realizaron revisión de contratos, coordinación de apoyo de los vecinos para la organización y atención inmediata del acopio de desechos. Entonces, ahí estamos respondiendo a la tercera subpregunta, que es medidas adoptadas. ¿Qué significa? Que la medida que yo adopté fue la revisión del contrato, la coordinación de apoyo con los vecinos, en fin, aquí anotarás todas las acciones que tú realizaste. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron de que con esa medida logramos en 3 meses poder regularizar el 80% de la atención y a 6 meses logramos alcanzar el 100% de cobertura. ¿Qué limitaciones y dificultades tuviste? Acá dice, ve, el presupuesto no fue asignado oportunamente y se tuvo que solicitar crédito presupuestal para atender de manera sostenible y especial. Todo, si tú respondes estas subpreguntas que te ponen acá, lo global va a ser que vas a podido responder la pregunta relacionada a qué hiciste para incrementar la cobertura de determinado servicio, que para este caso era los residuos sólidos adecuadamente dispuestos. Haciendo el desarrollo de estas subpreguntas, respondes a la pregunta número 1. Luego que terminas de registrar el desarrollo de tu pregunta 1, pasas sobre el mismo producto, que es residuos sólidos, pasas a responder la segunda pregunta. Y la segunda pregunta ya no está orientada a saber la cobertura, sino a lograr eficiencia en la provisión de servicios de residuos sólidos dispuestos adecuadamente. ¿Qué decisiones has tomado en el periodo en el cargo para lograr eficiencia en la provisión del servicio de recojo de residuos sólidos, ¿no? Entonces, ahí, igualito, para no perderse a la hora de hacer la respuesta a esta pregunta, el sistema te provee 4 subpreguntas referidas a la mejora de procesos, que implica reducción de pasos en el proceso, la reducción de tiempos, la reducción de costos y la atención oportuna. Si tú tienes en consideración estos 4 puntos en el desarrollo de tu respuesta, has podido entonces responder satisfactoriamente esta pregunta, la pregunta número 2. Y como vemos en el desarrollo en el ejemplo, con la respuesta, ellos están dando respuesta a estos 4 subpreguntas que te permiten a ti desarrollar adecuadamente la segunda, la pregunta número 2. Por ejemplo, como línea base, el tiempo estándar de recojo de basura era de 4 horas y 48 minutos. A través del análisis del recorrido y optimización de rutas realizado con la empresa proveedora del servicio de recojo y una consultoría externa, se lograron identificar mejoras
mejores rutas, horarios y mejoras en los equipamientos de vehículos del proveedor. O sea, acá ellos ya están estableciendo cuáles fueron las mejoras de los procesos que ellos implementaron, ¿no? Cuáles fueron las mejores rutas, los mejores horarios para recoger la basura. Entonces, respondes a la pregunta, a la subpregunta, mejora de proceso. ¿El resultado cuál fue? Fue una reducción del tiempo de recojo de basura a 4 horas y 5 minutos. De lo que era 4 horas y 48 minutos, tú lo lograste reducir a 4 horas y 5 minutos. Hubo una reducción de tiempos, lo que representó una reducción del 15% del tiempo. Asimismo, en base a las mejoras de eficiencia desarrolladas con el proveedor, se logró una reducción del costo del servicio y significó 5% menos del gasto. Entonces hubo también una reducción de costos. ¿Sí? Una reducción de costos. Con ello se logró una atención oportuna a los vecinos. Respondes a su pregunta, atención oportuna a la población. Entonces, respondiendo a estas 4 subpreguntas, respondimos a la pregunta número 2 relacionada a la eficiencia. Luego, la tercera pregunta es relacionada a la calidad del servicio. Primero fue cobertura, segundo fue eficiencia, la tercera pregunta se refiere a la calidad del servicio. Y esto lo vas a poder lograr responder teniendo en cuenta lo referido al desarrollo de estas otras 3 subpreguntas, como es el estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión, qué medidas adoptaste y cuáles son los criterios o elementos que permiten medir el nivel de la calidad y su evolución. Entonces, aquí hacen un desarrollo de esta tercera pregunta, en donde ellos, teniendo en cuenta esas 3 subpreguntas, les permitió responder a su pregunta 3. Y, por ejemplo, ¿cómo respondieron ellos? En las encuestas de satisfacción y evaluación del servicio de recojo y su impacto en la comunidad, se identificó que el personal del vehículo de recojo de basura no estaba adecuadamente identificado o pintado, confundiéndose con un vehículo de carga de otro tipo. No era un servicio de recojo de basura. Entonces, ahí ya ellos están respondiendo al tema de cómo estaba la calidad del servicio al iniciar la gestión. Encontraron que no estaba adecuadamente identificado el vehículo de recojo de basura. O sea, la calidad no estaba bien, no estaba siendo bien visible cuál era el carro, ¿no? Era una falla en la calidad del servicio, ¿no? Y como parte ya de la segunda subpregunta, que eran medidas adoptadas, ellos ponen, como parte de un servicio de consultoría y coordinación con el proveedor, se sustentó y acordó mejorar las condiciones de los vehículos. En 3 semanas, el impacto de este cambio significó un incremento de 20% en el top 2 box de la encuesta de satisfacción, calificando el 65% como bueno o muy bueno. Además que generó que fácilmente puedan ser identificados los vehículos para darle facilidades de acceso a las calles y alertaba oportunamente a los vecinos para que saquen sus bolsas de basura. Entonces, ahí están los criterios o elementos que permitan medir el nivel de calidad y cómo ha ido su evolución. Entonces, ellos ahí determinan, ¿no? Cuáles son los criterios que para ellos les permite saber que ha ido aumentando el porcentaje de satisfacción, porque la gente lo calificó con 65% de que el recoge de basura ahora era bueno y hasta muy bueno. Entonces, respondiendo, miren esas partes. ¿Cómo encontraste cuál era la calidad del servicio al inicio? ¿Qué medidas adoptaste y cuáles son los criterios o elementos que te permitieron a ti medir el nivel de calidad del servicio gracias a las mejoras que tú implementaste en tu gestión? Entonces, eso lo desarrollas en ese cajón y te va a permitir a ti responder adecuadamente la pregunta 3. Ahora, ojo, en el aplicativo no es de que tú vas a agarrar y vas a poner todo un desarrollo, todo un verso, 1000 palabras, no. El aplicativo tiene un máximo de palabras que te permite a ti desarrollar la pregunta. No puedes hacer ahí un texto pues, de 4 hojas ahí llenar de cosas que has hecho, no. Es imposible. No te va a permitir. El aplicativo tiene que ser bien concreto, bien preciso con el desarrollo de cada pregunta. Pregunta 4. ¿Qué decisiones has tomado para que la provisión del servicio de residuos sólidos resuelva el problema en la población? O sea, la eficacia durante el periodo en el cargo. ¿Qué tanto resolviste tú el problema con las acciones que tú adoptaste en términos de
Eficacia. ¿Qué tan eficaz fuiste con el tema del recojo de basura? Entonces, para que tú respondas a esta pregunta, tienes dos subpreguntas. Objetivos establecidos al inicio de la gestión y los objetivos logrados al final de la gestión. Y ahí es donde tú haces un desarrollo teniendo en cuenta estas dos subpreguntas para poder responder a la pregunta número 4. Entonces, más o menos, ¿qué han puesto ahí? Desde el momento en que abordamos el problema del no recojo de residuos al inicio de nuestra gestión, las acciones que realizamos para atender la prioridad, más aún con el impacto en la salud de los vecinos, se estableció el objetivo de asegurar un 100% de recojo de los residuos diarios. Iniciamos con ninguna atención debido al vencimiento del contrato con el proveedor. Una vez establecidas las acciones concretas, se establecieron metas de no solo restablecer, sino superar hasta llegar a niveles óptimos. Progresivamente se iniciaría en un 45% hasta 100% durante 6 semanas. Al final hemos logrado mantener en un 97% el indicador. O sea, para que logres tú la eficacia y demostrar que tú has sido eficaz en este producto, en este servicio, has tenido que establecerte los objetivos, ¿no? Que te trazaste al inicio de la gestión y cómo llegaste a cumplir este objetivo, este porcentaje, esta meta, la llegaste a cumplir. Entonces fuiste eficaz. ¿Qué significa que eres eficaz? Que la meta que yo me tracé, la llegué a cumplir. Punto. Eficacia. Pregunta 5. ¿Qué decisiones tomaste para que el servicio de residuos sólidos mejore su entrega a tiempo o conveniente, oportunidad, durante el periodo en el cargo? A esta pregunta se refiere a la oportunidad. ¿Qué tan preciso fuiste, qué tan oportuno fuiste en la entrega de este servicio? Para ello, Contraloría de esto ¿cómo ayuda? A responder 3 subpreguntas. El tiempo promedio o estimado de la entrega del servicio al inicio de la gestión, las medidas que adoptaste para mejorar el cumplimiento oportuno del servicio, y la tercera subpregunta es los logros respecto a la entrega oportuna del servicio a la población. O sea, ¿cuánto era el tiempo estimado al inicio? ¿Qué hiciste? ¿Y cómo estás dejando ahora ese tiempo? ¿No? Por ejemplo, iniciamos con una inexistente atención del servicio de recojo de residuos sólidos por la no vigencia del contrato con el proveedor de la entidad. La frecuencia debería ser mínimo diario y 2 veces para el día en los puntos de acopio de mayor volumen de residuos en la localidad. Al restablecerse el servicio debido a las acciones correctivas para recoger el servicio de recojo, se logró que llegaran los vehículos 2 veces al día en toda la localidad, impactando en el ornato, salud y satisfacción de los vecinos. Entonces ahí ellos narran cómo estaba el servicio al inicio en términos de oportunidad de recojo, de cuántas veces al día y si era todos los días o no, y cómo ellos con la intervención, con la adopción de sus medidas adoptadas, lograron que al final el recojo sea 2 veces al día, todos los días, en toda la localidad. Y teniendo como logros el mejora del ornato, la salud y la satisfacción de los vecinos. Entonces, respondiendo a estas 3 subpreguntas, respondimos adecuadamente a la pregunta 5. Y finalmente, este producto fue sometido a una 6ª pregunta. Y todos los servicios públicos que están registrados en la sección 3 van a tener que ser sometidos a estas 6. Todos. Eso te lo aparece en el sistema. ¿A qué se refiere la 6ª pregunta? A la economía. ¿Qué decisiones tomaste en el periodo a cargo para asegurar que el uso adecuado de recursos financieros, en la gestión del servicio residuos sólidos dispuestos? O sea, ¿qué tan bien usaste tú los recursos económicos para que ese producto o ese servicio que tú estás brindando a la comunidad haya cumplido con sus objetivos? Entonces, ahí te establecen 3 subpreguntas. El estado en que se encontró la gestión de los recursos financieros y monetarios de la entidad. ¿Cómo es que encontraste tú la gestión de estos recursos al inicio de tu gestión? ¿Qué medidas adoptaste para el uso eficiente del recurso financiero monetario de la entidad? ¿Y cuáles fueron tus objetivos logrados con un buen uso de esos recursos monetarios? Entonces, ¿cómo han desarrollado ellos esta pregunta? Ponen el PIN de la actividad recolección, transporte de residuos sólidos municipales era de 12.4 millones al inicio de mi gestión. Logrando una atención diaria del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos, que es
una función misional, se llegó a alcanzar una eficiencia en los recursos financieros de la entidad de 12% de ahorro. Este impacto, este ahorro, fue a través de medidas vinculadas a la ampliación del plazo de pago, generando liquidez en tesorería. Entonces ellos con acciones que emprendieron, ¿no?, con medidas vinculadas a la ampliación del plazo de pago, lograron tener eficiencia en términos de ahorro económico, que fue un ahorro de 12%. Entonces, ahí están las medidas adoptadas y los logros, los objetivos logrados con el uso adecuado de los recursos monetarios. Entonces, te amparas, te basas en este desarrollo de esas tres subpreguntas y vas a poder responder a la pregunta número 6. Ahí están cómo descargar los formatos. Y pasamos a la última sección, la sección quinta de transferencia de gestión. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañero? Con respecto a las secciones 2, 3 y 4 que hemos desarrollado ahorita. Hasta la sección 4 comprende el informe de rendición de cuentas, que es lo que ya se remitió a Contraloría hasta el día 15 de noviembre y que ahora vamos a tener que enviar un actualizado con información ya hasta el 23 de diciembre, que se tiene que remitir en el 27 de diciembre el informe de rendición de cuentas actualizado. Sí están ahí, ¿no? Muy bien. Para avanzar, vamos a desarrollar la quinta sección denominada sección transferencia de gestión. ¿Ya? Que es la última parte. Y esta sección transferencia de gestión es la que ya se va a desarrollar ya en el mes de diciembre. Ya a partir de la segunda quincena vamos a tener que desarrollar toda la información que va a tener que contener la sección quinta, que es transferencia de gestión, en la cual se va a tener que agregar simplemente lo referido a la sección 1, 2, 3 y 4 del informe de rendición de cuentas y algunos datos importantes que son de interés para la gestión que va a ingresar a la gestión. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que vamos a tener que trabajar con el informe de transferencia de gestión, que es la quinta sección y última sección también ya de todo este trabajo de transferencia de gestión. En este informe de transferencia de gestión, aparte de que vamos a agregar el informe de rendición de cuentas, que es el que contiene las 4 secciones anteriores, vamos a ver 6 puntos importantes en este informe de transferencia de gestión. ¿Ya? 6 puntos importantes. Uno es asuntos de prioritaria atención por cada uno de los sistemas administrativos. ¿Cómo está el tema de los servicios básicos? ¿Cómo está el tema de la negociación colectiva con los sindicatos? ¿Qué instrumentos de gestión se encuentran en elaboración? ¿Qué hay de conflictos sociales en nuestro ámbito? Y 6, ¿cómo está el tema de la gestión documental? Los archivos, no los archivadores. Estas 6 partes, más la 7ª, que es la información de rendición de cuentas, y más la 8ª, que es adjuntar ya las actas, los documentos de conformación de los equipos de transferencia, conformarían todas estas 8 partes, la quinta sección, que es transferencia de gestión. Como ven, no hay que perdernos. Informe de rendición de cuentas, sus 4 secciones, más estos 6 puntos, que constituirían todo esto, la transferencia de gestión. Asuntos urgentes de prioritaria atención. Por cada sistema administrativo, vamos a tener que registrar si es que existe alguna situación de alto riesgo o impacto en la continuidad del servicio público de la entidad. Entonces, si marcamos sí, vamos a tener que registrar cuál es el asunto que es de urgente atención en un determinado sistema administrativo que hemos marcado como que sí tiene un asunto de urgente atención. Y lo vas a desarrollar en este formato que aparece en el registro, en el sistema. Si marcamos no, no aparece nada de esto de acá.
Y aquí ingresaremos. Sobre la ejecutora, ¿qué problema tiene con respecto al sistema administrativo? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es el asunto de prioritaria de atención? La acción urgente de atención, pondremos acá también, registraremos. Y la última fecha de modificación. ¿Sí? Y esto se va a desarrollar con respecto a los 11 sistemas administrativos. ¿Ya? ¿Cuáles son los asuntos de prioritaria atención? Por ejemplo, una unidad ejecutora, ¿ya? Que es en este caso el programa de educación básica para todos, tiene un problema con respecto al sistema de presupuesto público. ¿Cuál es el tema? Crédito presupuestario. ¿Qué asunto es la prioritaria atención? Seguimiento a la solicitud de crédito presupuestario para la atención de la entrega de materiales educativos a inicios de año. ¿Qué quiere decir? Que le estás alertando a la nueva autoridad que con respecto al sistema de presupuesto hay un tema que atender urgente, que es el seguimiento a la solicitud de crédito presupuestario. Así, cosas urgentes es lo que tú tienes que registrar en el aplicativo, cosa que el que ingresa ya sabe que en el sistema de presupuesto, tengo que atender esto que está urgente, que es el seguimiento a la solicitud de crédito. Así, tienen ustedes que realizar por cada sistema administrativo. ¿Qué otro más? Asuntos urgentes de prioridad de atención, otros asuntos prioritarios de atención que podrían afectar la gestión. No solamente con los sistemas administrativos, sino con respecto a algún otro tema. Entonces pones ahí el nombre de un ejecutor, qué problemas para ti que consideras que es urgente que sepa la nueva gestión y cuál es el asunto que tiene que atender. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo. Por ejemplo, gobierno regional, el tema, cumplimiento de la implementación de la norma tal para adecuación del servicio público para prevenir la afectación de la continuidad de las operaciones. ¿Cuál es el asunto que tiene que realizar? Establecer un comité y responsables de los órganos de línea para desarrollar un plan de trabajo y su inmediata ejecución para cumplir con el plazo de 90 días dispuesto en la norma. Así, ¿no? Ahí a veces aparece alguna norma o alguna disposición o alguna directiva, ¿no? Emanada del nivel central del gobierno nacional. Entonces tiene que ser objeto de atención prioritaria, ¿no? Porque te ha puesto un plazo seguramente, entonces, ¡pum!, alertas a la gestión entrante para que disponga las acciones que considere necesarias, ¿no? El otro punto, el punto 2, servicios básicos. Tienes que informarle a la autoridad que está entrando con respecto a los locales, ¿no? Cómo están el agua, la electricidad, el internet, telefonía, la limpieza y la seguridad por cada local que tú tienes, ¿no? Si tiene el agua, quién es el que está proveyendo el agua, cuál es el contrato, si están los recibos cancelados, no están cancelados, ¿no? Si está pendiente de pago, tanto para el agua, la electricidad, el internet. Entonces, todo eso tienes tú que informarle a la nueva gestión que ingresa, ¿ya? Y ahí tienes también un anexo que te viene, un anexo referido a los servicios básicos, ¿no? Y te ponen ahí todo lo que tú tienes que registrar. Esto lo hacen las áreas de abastecimiento, ¿no? Las áreas de logística, las áreas de servicios, cómo es que está el estado de los servicios básicos en cada uno de los locales, ¿ya? Finalmente esto se reporta y se tiene acá que por cada servicio básico la sede en la cual se proveen esos servicios, el código del cliente, ya, la vigencia del término del servicio de corresponder y la situación del último recibo, ¿no? Que se emitió con respecto al pago de agua, de luz, de internet, si está pagado, no está pagado, está pendiente de pago, todas esas cosas que tienes que alertarle a la gestión que está ingresando, ¿ya? Hay algunos servicios públicos que son brindados por terceros, por ejemplo, la limpieza pública o el agua misma, ¿no? O sea, es proveída por un tercero. Entonces también tienes que informarle qué entidad es la que brinda el servicio de recojo de residuos sólidos, la limpieza pública, el agua, ¿no? Y reportas ahí el nombre de la entidad que recoge o que está a cargo de brindar estos servicios, cuál es la modalidad de servicio, las dificultades que se están teniendo y la vigencia del contrato que se tiene con esta empresa, ¿ya? Igual,
por cada local, ¿ya? Por cada local que tú tienes que registrar esta información, la que te estábamos señalando acá, ¿ya? Otro es el tema de la negociación colectiva, ¿ya? ¿Qué acuerdos tienes tú con los sindicatos? ¿Qué acuerdos, qué compromisos has asumido? ¿Cuáles ya se han cumplido y cuáles están, que tienen que implementarse en los primeros días que asumen la gestión o en los primeros meses, ¿no? ¿Cuál es lo que tienes pendiente? ¿Cuál es lo que ha dado como compromiso de brindar o de realizar o de resolver en función del pliego petitorio que te hayan presentado los sindicatos? ¿Ya? ¿Qué es lo que ha quedado pendiente? Otro, la cuarta parte es el tema de los instrumentos de gestión que se tienen en proceso de elaboración o de ejecución, ¿no? Eso es importante también, porque a la vez el titular de la entidad está desarrollando o actualizando algún documento de gestión, el manual de operaciones quizás, o actualizando el reglamento de gestión de funciones, algún documento, el RIS, en fin. Entonces, es importante que tú le des a conocer al titular que ingresa y a su equipo que estás actualizando determinado instrumento de gestión. Y esto se llena por cada unidad ejecutora, ¿ya? ¿En qué estado está de avance? ¿En qué estado de avance está la actualización de ese documento de gestión? Conflictos sociales, de igual manera, esto se llena de forma opcional también, porque puede ser que no haya conflictos sociales en tu entidad, y entonces no lo llenas. Pero de haber, tienes que identificar cuál es el conflicto social, dónde se encuentra ubicado ese conflicto social, en qué comunidad, cuál es la comunidad que está brindada, con la que estamos teniendo discrepancias, con la que estamos teniendo un cierto nivel ya de conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué acciones se han realizado con respecto a solucionar, a querer solucionar ese conflicto? ¿Y qué acciones se encuentran pendientes, ¿no? Para poder solucionar ese conflicto social existente. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, con respecto a los instrumentos de gestión. Unidad ejecutora, la oficina de planeamiento, ¿no? O instrumentos de gestión, convenio de comparación. Meta, convenio de cooperación interinstitucional para la provisión de servicios de internet satelital. Acá hay un convenio que está en formulación, ¿ya? O que está en desarrollo, o que se encuentra vigente, ¿no? Entonces, todo eso lo pones acá. ¿Cuál es el documento de sustento de este convenio? ¿Ya? Para que sepa la entidad entrante que hay un convenio en ejecución con una determinada entidad para un determinado fin, ¿ya? Conflictos sociales, de igual manera, ¿no? Acá hay un conflicto social con hay una organización de huelga de transportistas a nivel nacional. Entonces, es importante alertarlo también, ¿no? ¿Qué acciones están realizando? El despliegue de mesas de diálogo con participación del ministro, del ente rector del sector. ¿Qué acciones hay pendientes con respecto a este conflicto? La firma de actas de entendimiento y paralización de la huelga, ¿no? La sexta parte, con respecto a la gestión documental, ¿ya? Con respecto a la gestión documental, es importante también, no es que vamos a entregar los archivos o los documentos, entregar por entregar, no, que se tiene que tener un orden también. Y eso, hay una directiva del modelo de gestión documental, ¿no? Y está aprobada en base a la resolución de Secretaría de Gobierno Digital del año 2017. Le invito yo a ustedes a que revisen esta directiva y puedan tenerla siempre presente para poder hacer una adecuada entrega de los archivos, de los documentos. Ahora, estos archivos tienen de dos tipos, ¿no? Son los archivos tradicionalmente los físicos, ¿no? Que se encuentran en archivadores, documentos de la comisión, y otros son los archivos electrónicos, documentos, ¿ya? Todo eso se tiene que entregar y hay que llenar en los debidos formatos, en los debidos anexos, ¿ya? Entonces, y estableciendo desde cuándo están los registros, mes, año y hasta cuándo va cada documento, sea físico o sea electrónico, ¿ya? ¿Cómo está el sistema de trámite de la entidad? Si tu sistema de trámite documentario cumple con la normativa del modelo de gestión documental, sí, no, establecerlo ahí. ¿Qué más? Los instrumentos normativos vigentes de los procesos de sistema de trámite documentario, sistemas de archivos y sistema de gestión documental en la entidad.
Entonces tienes que poner ahí qué documentos tienes vigentes, cuáles son los instrumentos normativos vigentes con respecto al sistema de trámite, el marco del proceso, el enlace web para su visualización y la fecha de aprobación, porque esa entidad tenemos directivas internas que ordenan el trámite documentario, que ordenan el sistema de archivos, cómo es que debe ser el sistema de gestión documental en la entidad. Y todo eso está normado. Entonces tienes que ponerlo ahí donde está el enlace web para que lo puedan descargar y lo puedan leer. ¿Ya? Y esos son los anexos que se tienen que registrar y que se encuentran ahí para que ustedes lo puedan descargar de forma oportuna y leer, ¿no? La gestión documental. Este es el informe de transferencia de gestión, ¿no? El resumen, este de acá, una vez que ustedes ingresan toda la información, esto se genera solito en el aplicativo. Se genera solito y hay que llenar simplemente unos datos con respecto al resumen ejecutivo, ya la naturaleza jurídica, la finalidad, síntesis de la gestión, los nombres de los titulares salientes, del titular del pliego, de las unidades ejecutoras que han estado a cargo de la entidad, ¿ya? La situación, contexto de la entidad, todos son información, datos básicos generales que tienen que registrar, ¿ya? La sección transferencia de gestión, igual, ¿ya? Asuntos de prioritaria atención, los instrumentos de gestión. Esta es la sección que acabamos de ver, la sección 6, que es lo que hemos visto, asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos, los sistemas de servicios básicos, la negociación colectiva, los instrumentos de gestión, los conflictos sociales y la gestión documental. Anexo 4, ¿no? Las actas y documentos, y anexado B es todo el informe de rendición de cuentas. Todo esto constituiría el anexo número 3, pero como ven hay una sexta parte que es la gestión documental, ¿ya? Y esta gestión documental se llena tanto a nivel de pliego como tanto a nivel de ejecutora, ¿ya? Ahí están los anexos, son todos estos los anexos que se tienen que llenar. Y aquí hay una decisión, hay algunos que son únicamente para gobiernos regionales y otros que son para gobiernos regionales y locales, ¿ya? Ahí están todos los anexos que se tienen que registrar. No es una cosa del otro mundo, ¿ya? Los tipos, como les dije, el tipo de sistema de trámite que puede ser físico o electrónico, los instrumentos normativos que se tienen en la entidad, que norman, regulan todo el trámite documentario, eso se tiene que colocar, y lo referido a el llenado de todos los archivos, cómo es que se tiene que proporcionar la información debidamente archivada, y para lo cual se tiene que observar toda una base legal que se ha dispuesto desde la Dirección de Archivos a nivel nacional con respecto a cómo es que se tienen que manejar los archivos. Invito a leerlo, toda esta normativa, que es importante para que se pueda realizar una adecuada transferencia de la gestión. Y los formatos en Excel, que son los documentos, por ejemplo, en ese 3.1 refiero a los documentos que custodian en los archivos que integran el sistema de archivos de entidades para gobiernos regionales y locales. Y al igual que los demás anexos, tienen su propia metodología de cómo llenar, ¿ya? Y sus propias leyendas, ¿ya? La sección, un nombre de la unidad de organización que contiene el archivo, cuál es la serie documental, desde, hacia, el año que contiene cada archivador, cantidad de unidades de conservación, tipo de unidades de conservación, si son archivadores de palanca, paquetes, empastados, folders, en fin. Esto ya es un trabajo que tiene que desarrollar también la secretarias de cada unidad orgánica, quienes son las que van a tener que describir todo el proceso ordenado de la documentación que se tiene en cada unidad. Y aparte, como les dije, también hay una parte que se tiene que registrar solamente a nivel de gobiernos regionales, quienes tienen que observar todo este marco normativo que regula todo el sistema archivístico de la entidad, la relación de los documentos, y igual manera tienen que registrar, así como en los gobiernos locales, el nombre de la entidad, nombre de la unidad de organización, la serie documental, desde hasta en años, la cantidad de unidades de conservación y el tipo de unidades de conservación, que pueden ser archivadores, paquetes, empastados, folders, en fin. Hasta ahí es el tema de
la sección 5, informe de transferencia de gestión. Eso es lo que corresponde a esta parte. Ya, el formato para el llenado de acervo documentario, ¿es el mismo que se utilizó en el año 2018? No. Ya les puse ahí una diapositiva, ahí están los enlaces para que ustedes puedan descargarlo. Toda esta presentación se la estoy dejando a ustedes, ahí están los enlaces, ustedes dan un clic ahí y se descargan cuál es el formato, que es muy parecido al del año 2018, ¿no? Es bien sencillo, ahí te indiquen, como ya les enseñé, el nombre de la entidad, el nombre de la unidad orgánica, cuál es el tipo de documentación que está refiriéndose, documentos entrantes, documentos salientes, memorandos, resoluciones, desde hasta, se señala ahí desde qué año hasta qué año se está entregando y bajo qué forma, ¿no? Archivadores, folders, en fin, todo eso está siguiendo una metodología, ahí están los Excel respectivos por los cuales ustedes pueden guiarse y tienen su leyenda de qué es lo que tienen que registrar en cada cajoncito. Es muy sencillo, no demanda de mayor esfuerzo mental para poder desarrollar estos Exceles que corresponden a los formatos del acervo documental. El proceso de rendición de cuentas está siguiendo también una secuencia de capacitaciones a cargo de la Contraloría General de la República, que sería bueno también en su momento estén atentos para que puedan escuchar las orientaciones que también emite la Contraloría con respecto a este proceso de transferencia de gestión. De parte, yo les invito a que lean bastante, se preparen técnicamente para hacer un adecuado proceso de transferencia de gestión en este mes de diciembre que ya viene. Hay que hacerlo, como les dije al inicio, bajo un clima de bastante cordialidad, respeto, apoyo, colaboración, intercambio, transparencia, legalidad, honestidad. No hay que esconder, hay que ser transparentes y vamos a poder nosotros hacer quedar bien. No va a ser objeto de merecedores de ninguna sanción, de ninguna investigación, por entorpecer, por ocultar, por impedir una adecuada transferencia de gestión. Si hubiera alguna pregunta por parte de ustedes. Toda la información generada acá, incluso los archivos en Excel de todos los formatos, se los voy a pasar también a la señorita para que ya no estén descargando, les voy a pasar todo el día de mañana a la señorita para que ella ya les proporcione a ustedes todos los formatos que se tienen que utilizar en este proceso de transferencia de gestión. De mi parte, muchas gracias y quizás hasta una nueva oportunidad para que estemos desarrollando algún otro tipo de evento de capacitación. Muchas gracias de mi parte, compañeros. Que tengan una feliz noche y todos descansen de la mejor manera. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias a todos. Muy agradecido. Muchas gracias.